La casa de mi viejo tiene... Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estábamos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. No te miento, me acuerdo levantarme y ver a uno de mis primos viendo el centro del cuarto y los otros 3 se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó de ser leve a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa y luego oímos cómo se abría y la azotaba. En el caso de mis primas, mi mamá y mi tía, ellas han tenido experiencias más desagradables, pero te voy a contar el caso de mi mamá, que estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monito de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pones un imán. Mi mamá salió corriendo al despacho y nos pidió que por favor miráramos si todo estaba bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse muy violentamente. Salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, se los juro, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente y es un mueble demasiado pesado como para que ellas tan chiquitas pudieran moverlo. Un día casualmente me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa encontraron huesos de un adulto chaparro con partes de tórax como cortadas. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizá fue un cholulteca que murió durante este episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con sus huesos y no lo reportaron, pues el gobierno les podría expropiar este terreno. Más que para espantarte, quiero contarte esto por desahogo. Mi nombre es Sebastián y mi historia comienza cuando aún no he nacido. Mi abuelo materno hizo un pacto con un demonio. Básicamente, a mí no me ha pasado nada desde aproximadamente los 5 años y de lo que te contaré no lo sé con certeza. Esto me lo han contado mis tías, mi abuela y mi mamá, como un símbolo y significado que no desee que me pase nada de lo que mi familia por lado materno ha tenido que vivir. Tengo 3 historias no contadas por mí, pero que sí me pasó a mí, literalmente antes de yo tener uso de razón. Ahora mismo tengo 40 años. Mi abuelo tenía una casona y en la parte del patio habían construido una casita cusca para mis papás. Te desglosaré 2 historias similares pero en diferentes circunstancias. Me la contaba mi abuela y mi tía más cercana, que desafortunadamente ya no están conmigo. Cuando yo nací, las brujas decidieron quererme secuestrar y cuando ocurre esto, según mis familiares, es que los padres o quien está a cargo del bebé cae en un profundo sueño. Pero mi mamá se despertó. Yo tendría 6 meses de nacido y ella empezó a gritar y a buscarme por todo lado pensando y gritando que me habían llevado. Bueno, aparecí, sin ningún rasguño, completamente abrigado y muy dormido a 2 metros del portón de enfrente. Al parecer me dejaron porque me había orinado. Al parecer las brujas odian limpiar pañales. En la segunda oportunidad mi abuela paterna iba a visitar a mi abuela materna, cosa que hacían cada 15 días. Mi abuela iba entrando y dejando la carriola, la pañalera, pues ustedes saben todo eso. Mientras mi tía me tenía alzado, pues ella a lo lejos vio a 2 señoras. A una la describe como una muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña, tal vez unos 50 y muy gorda, vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella, me dice que al menos unos 50 metros. Mientras con un sonido hipnótico y grotesco le decían a mi tía que me entregaran a ella y en tono amenazante que si no lo hacían que ella sufriría, ella sentía que la arrastraban donde ella. Ella se puso a orar a Dios agarrándome que sintió que fueron horas, pero mis abuelas la metieron a la casa y ella estaba moreteada, rasguñada y decía llorando que me querían pero que ella no me iba a entregar. Después de esto te quiero confesar que la mayoría de mi familia se volvió cristiana y de verdad lo puedo comprender. Por último, es algo que yo recuerdo, nadie me lo contó, no sé si me lo inventaré. Tenía 4 años y un severo problema de insomnio, no dormía y cuando dormía días enteros. Una noche en medio de mis padres estaba despierto, mi mamá tenía un embarazo muy avanzado de mi hermano y como a las 6 de la mañana pasó algo, vi una luz pasar afuera de mi cuarto. ¿Por qué te digo que eran las 6? Porque ya veía lucecita. A pesar de que teníamos cortinas gruesas se notaba esta luz, era muy potente ya que estaba viendo incluso por donde había pared y no ventana. Por algún motivo no me encandiló, podía ver sin que se me dañaran los ojos y vi cómo esta luz se posó justo afuera de donde estaba mi mamá y cruzó la pared y se puso arriba de ella. Nunca vi rasgo específico de dicha luz, pero sentía como veía a mi hermano y luego a mí, a mi hermano y luego a mí, así veces y varios sentidos. Bueno, di una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo raro. Después de eso jamás me pasó algo a mí, pero a mi familia no te miento, no sé, creo que están vivos de milagro. Bueno, en mi familia hay una tradición que consiste en ir a casa de la abuela todos los 24. Me saltaré un poco esta parte ya que pues los latinos me entendieron. El caso es que viajamos hacia allá y llegamos, nos acomodamos y todo este tema. Al cabo de una hora ya era noche, me encontré con mi prima y mi tía, me saludaron a mi hermana menor y a mí y empezamos a platicar. Cuando ya era de noche nos acomodaron en la habitación del primer piso. Ojo, la casa tiene 2 pisos, acuérdense de este dato. Y mientras me daba sueño iba viendo
un poco de Twitter, un poco de otras redes sociales, hasta que me quedé medio dormida. Me desperté porque había oído el sonido de una olla caerse. No sé cómo carajo pasó, pero bueno, pues me quedé extrañada ya que nadie estuvo en la cocina ese día y menos a las 2 de la mañana. No le presté mucha atención, pero los sonidos siguieron y ya me estaba empezando a estresar un poco. Decidí ir a averiguar lo que pasaba, subí al segundo piso y me encontré a mi hermana, entre muchas comillas, con una olla o algo similar. Le dije que parara y solo se me quedó viendo. Estaba un poco pálida y sus labios estaban resecos. Bajé al primer piso a regresar a dormir, pero escuché unos pasos detrás mío. Creí que era mi hermana, por lo que le acabo de decir, y que me iba a pegar, pero no había nadie ahí. Bueno, X, dije yo, no había nadie, ¿no? Ya estando yo en la puerta de mi habitación, me di cuenta que mi hermana estaba ahí dormida. Y no había nadie en el segundo piso. El caso es que yo cierro la puerta y la seguía sonando. Bueno, esta es más una historia de lo que yo recuerdo cuando era más chico, tendría unos 12 o 13 años. Todo empezó un martes de julio, día lindo, pero bastante frío a decir verdad. Como yo iba a la escuela en el campo, siempre tenía que levantarme tipo 6 para tomar el colectivo a las 7 y llegar a tiempo, pero ese día me levanté a las 5 con unas ganas terribles de ir al baño. Por eso fui despacio y sin hacer ruido para no despertar a nadie, ya que a pesar de que la entrada tenías que pasar por el lavadero y cuando por fin entras al baño, la puerta de ese mismo da un placat del lavadero. En fin, antes de entrar al baño apagué la luz del lavadero y cerré la puerta dejando únicamente la luz del baño prendida. Cuando terminé de hacer lo mío, procedí a lavarme las manos y después la cara. Luego me fijé la hora del teléfono y ya tenía que empezar a preparar mi desayuno para encarar el día. A todo esto, había bastante viento, ya que si bien el día estaba lindo, seguía siendo un día de invierno. Cuando me sequé todo y me acerqué a la puerta del baño, me empecé a sentir muy frío, pero no le daba pelota, ya que estaba en boxer y era pleno invierno. Al momento de abrir la puerta me di cuenta de que el placar del lavadero tenía las puertas muy levemente abiertas, como si hubieran abierto por el viento. Pero había algo que me llamaba mucho la atención, un punto brillante entre las puertas. Terminé de abrir la puerta del baño para poder ver mejor y lo vi, tenía forma de ojo de un gato en medio de la puerta del placar, mirando fijamente y sin moverse. En este punto sentí un escalofrío terrible por todo el cuerpo y no me pude mover por unos instantes, como cuando te pasa algo muy malo y terminas muy choqueado. A los minutos pude reaccionar cerrando la puerta del baño de forma muy lenta, como para no alertar a nadie ni llamar a nadie. Después de esto, cuando la puerta ya estaba cerrada, me senté en el piso y me puse a llorar desconsoladamente sin siquiera entender por qué. Era como de golpe, me había agarrado una tristeza inmensa. A eso de las 6:30 mi vieja se levantó y fue al lavadero, prendió la luz y después golpeó la puerta del baño porque estaba la luz prendida. Le respondí que estaba terminando y salí. Cuando salí de forma instintiva abrí la puerta del placar como si algo me obligara a abrir esta puerta horrible que me separaba de la figura vista antes. Cuando la abrí me sorprendí. No había nada más que ropa. Ni siquiera había una campera en donde se había podido reflejar la luz, en donde un botón. Nada. No había nada más que ropa con olor a humedad y sin superficies brillantes. Un día estaba yo solo en mi departamento como de costumbre porque mi vieja pues laburaba mucho. Así que me enseñó aparte a valerme por mí misma. Ok, eso es un tema aparte igual. Esto fue en el año 2011 aproximadamente. Si no recuerdo mal, eran las 3 de la tarde. Había terminado de comer y me fui a tirar un rato a la pieza a hacer fiaca. Dejé la pieza encendida en ese momento con un Win XP aún encendida. Cuestión que cuando ya estaba casi dormida escuché sonar el teléfono desde el living. Algo normal porque mi mamá solía llamarme desde el trabajo para ver cómo iba todo. Me levanté, doy fe. Además tengo un pasillo de casi 10 metros antes de llegar al living y cuando llegué a atender el teléfono que estaba al lado de la PC, vi en la pantalla de la PC un rostro de una mujer toda desfigurada y ensangrentada, tipo gore mal. Me pegué el cagazo de mi vida y salí corriendo. Cuando volví otra vez a los 10 minutos ya se había ido todo y estaba el protector de pantalla normal, de XP, no sé si lo recuerdan. El fondo era normal. Jamás volví a ver esa imagen en ningún archivo de mi PC, en internet, nada, no la he vuelto a ver antes. Aún no me explico qué pasó porque juro que estaba despierto. Me dijeron que podría haber sido que desperté o no desperté o lo soñé, pero entonces, ¿quién era ella?